Buenas, ingeniero. Esta es nuestra presentación de la antena Patch Microstrip en MATLAB. Somos el grupo número 7, con los integrantes Carlos Avilés, Cristian Cabrera, Francisco Robles, Juan Ramírez y Lester Pau, que es el que está hablando. Entonces, las antenas de microbanda o parche son cada vez más útiles porque se pueden imprimir directamente en una placa de circuito. Entonces, eso es lo que vamos a estar tratando durante el proyecto. Las antenas de microstrip se están generalizando en el mercado de telefonía móvil. Las antenas de parche son de bajo costo, tienen un perfil bajo y se fabrican fácilmente. Es decir, son antenas muy pequeñas que tienen una buena ganancia y son muy útiles en el área de las comunicaciones. El grosor del plano de tierra o de la microbanda no es de importancia crítica. Normalmente la altura H es mucho menor que la longitud de onda. Entonces, como hemos visto durante la clase, sabemos que eso es una consideración importante para que nosotros podamos tratar a la frecuencia deseada de la antena, ¿verdad? Entonces, bueno, eso. Entonces no debe ser menor al 0.025 de la longitud de onda o 1/40 de la longitud de onda. O se degradará la eficiencia de la antena, como hemos visto durante la clase. Entonces, bueno, aquí tenemos una vista superior de la antena parche, donde tenemos la línea de transmisión microstrip, ¿verdad? También tenemos el sustrato, que este sustrato pues tiene dos características importantes. En primer lugar, se encuentra su espesor. Un aumento del espesor provoca un aumento en la eficiencia de la radiación. También tenemos las pérdidas en el dieléctrico. Entonces, esa constante del dieléctrico es muy importante, ya que cuando son bajas las constantes dieléctricas, llevan asociadas con ello mejores eficiencias de radiación y menos pérdidas en el dieléctrico. Además de una disminución de las ondas en la superficie. Entonces eso es algo que nos interesa tener. Entonces, bueno, tenemos ese sustrato, ¿verdad? Tenemos la constante de ese material, de ese dieléctrico. Tenemos la longitud y el ancho. Bueno, la frecuencia de funcionamiento de la antena de parche está determinada por la longitud L. La frecuencia central vendrá aproximadamente dada por. Entonces, bueno, podemos notar de que nosotros sabemos de que las ondas se propagan en vacío a la velocidad de la luz, pero en este caso nosotros tenemos un dieléctrico. Entonces, de esta fórmula se puede apreciar que C entre raíz de epsilon sub 0 por mu sub 0, pues se cancela, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos esa fórmula, de esta forma. Entonces, la ecuación la ecuación anterior dice que la antena de microbanda debe tener una longitud igual a la mitad de la longitud de onda, que eso es algo que hemos venido utilizando durante la clase, que debe ser la mitad del dieléctrico para que funcione de manera eficiente. Entonces, bueno, el ancho W de la antena de la microbanda controla la impedancia de entrada. Entonces, la impedancia de entrada es un parámetro importante de las antenas, ¿verdad? Sabemos de que las alimentaciones de estas antenas puede ser variada, ¿verdad? En este caso estamos considerando una guía de onda, ¿verdad? Entonces son también importantes, por eso los parámetros de longitud y ancho. Entonces sabemos que el campo eléctrico, como hemos visto durante la clase, va a estar determinada por estas dos ecuaciones, ¿verdad? Que dependen mucho de la longitud y de los ángulos con los que cuenta la señal. La señal radiada. En lo anterior, K es el número de onda de espacio libre dado por 2pi sobre lambda. Sabemos que lambda depende de la frecuencia. Entonces podemos decir que el número de onda es así también, depende de este parámetro. Y este a su vez depende de las dimensiones que tenga la antena.
Entonces la frecuencia finalmente también, como el campo eléctrico también dependía de las dimensiones de la antena, entonces la frecuencia también tiene una expresión dada por su campo eléctrico, ¿verdad? Que es la que pueden ver en pantalla. Bueno, luego tenemos lo que es un diagrama de lo que es la señal. Entonces sabemos que este es importante para determinar el haz de la señal, para determinar su ganancia en decibelios. Y bueno, este sería el diagrama de una patch microstrip. La directividad de las antenas parche es de aproximadamente entre 5 y 7 decibelios. Entonces, como les mencionaba, pues tienen buena ganancia. Los campos están polarizados linealmente en la dirección horizontal al ver la antena de microbanda. Considere una antena de parche cuadrada, alimentada en el extremo. Suponga que el sustrato es aire, entonces vacío, ¿verdad? O espuma de poliestireno con una permitividad igual a 1 y que L y va a ser igual a W, que va a ser igual a 1.5 metros. De modo que el parche debe resonar a 100 MHz. Se considera que la altura de H es 3 centímetros. Tengan en cuenta que las microbandas suelen ser más altas, por lo que mucho más pequeñas en la práctica, cuando se combinan con... Entonces, bueno, acá lo que nosotros queremos es diseñar, tener una antena que funcione en su modo de resonancia a 100 MHz, ¿verdad? Dada una carga de 200 ohms. Y nos dan los parámetros de la antena, que como hemos estado viendo anteriormente, pues son muy importantes para determinar esa frecuencia también, ¿verdad? Y ver si funciona realmente a esa frecuencia. Realmente no es así. Esta frecuencia de resonancia se encuentra en 96 MHz. Entonces podemos notar que está un 4% por debajo de lo esperado. Es por eso que nosotros ya al momento en la práctica lo que se suele hacer es incrementar si nosotros queremos que funcione a 100 MHz, incrementarle entre 2 y 4% para que se aproxime aún más al valor real de resonancia, que es al final el de interés. Bueno, algunas observaciones dignas de mención. Primero, el ancho de banda de la antena de parche es muy pequeño. Las antenas de parche rectangulares son notoriamente de banda estrecha. El ancho de banda de las antenas de microondas rectangulares suele ser del 3%. En segundo lugar, la antena de microondas fue diseñada para operar. Bueno, esto era lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que por eso es que se mantiene ese margen. Y luego tenemos una relación de lo que es los campos eléctricos. Al final, pues esta antena pues, cuenta con estas cargas positivas que representan el voltaje de entrada positivo. Están entre dos placas y tenemos una componente negativa también. Podemos ver las líneas de campo, que son como las hemos estado tratando durante la clase. Dependen de la constante del material, del sustrato, que pues el dieléctrico, de sus longitudes o de sus dimensiones físicas también, ¿verdad? Entonces de esta forma podemos apreciar lo que es el campo eléctrico también en esta figura. Y bueno, la radiación de la antena de microbanda proviene de los campos periféricos, que se deben a la ventajosa distribución de la tensión. Por lo tanto, la radiación surge debido al voltaje y no a la corriente. Entonces, la antena de parche es un radiación, a diferencia de las antenas de hilo, que irradian corriente y en su espacio. Entonces, bueno, como podemos notar, esto también va a depender mucho de lo que les mencionaba, esa constante del dieléctrico, ¿verdad? Para que puedan ser aún más arqueados esos campos, ¿verdad? Y entonces de esta forma se vuelve más eficiente lo que es la antena, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ese sustrato. Por el contrario, cuando se hace una línea de transmisión de microbanda, donde no se va a irradiar energía, se desea un valor
de la constante del material, de modo que los campos estén apretados, menos franjas, lo que resulta menos radiación. Esta es una de las ventajas y desventajas del diseño de antenas de parche. Entonces, bueno, lógico, cuando nosotros queremos transmitir, ¿verdad?, lo que es esta señal, no queremos que ese campo se estire demasiado, ¿verdad?, porque puede ocasionar problemas en lo que son las líneas, ¿verdad? Entonces nos interesa que la señal llegue completamente al punto de recepción. Entonces es por esto que debemos de tomar en cuenta esa constante, tanto en un momento como en otro, que eso lo va a determinar la situación y los parámetros que requiere, ¿verdad?, ya el problema, la práctica. Entonces, bueno, ahora lo dejo con mi compañero Cristian, que les va a hablar un poco del procedimiento experimental. Continuando con la exposición, mi nombre es Cristian Cabrera. Voy a hablar acerca de lo que es el procedimiento experimental, o lo que fue el procedimiento que nosotros realizamos para obtener lo que fue la simulación de nuestra antena microparts. En este caso, para una mejor visión, vamos a trasladarnos a lo que es el software que utilizamos. En este caso se utilizó el software MATLAB, que es un software ya muy conocido por todos, ¿verdad? Software que venimos utilizando desde la clase de circuitos, algunos en la clase de ecuaciones diferenciales. Entonces, como todos sabrán, este MATLAB, perdón, es un software muy conocido en lo que es las ramas de la matemática y la rama de ingeniería, ya que cuenta con diversas herramientas que nos permiten tanto un análisis bien matemático como físico. Incluso nos permite lo que es la simulación de, de muchos circuitos eléctricos, procesos mecánicos, procesos digitales, procesos electrónicos e incluso procesos informáticos. Entonces, como se irán dando cuenta, MATLAB es una herramienta muy poderosa y en este caso nosotros la hemos utilizado para simular lo que es una antena de parche. Eh, ok, vamos a comenzar primero hablando un poco de lo que es el código que nosotros hemos utilizado en este caso. El código comienza primero definiendo una constante, la constante es una constante física, como todos podrán ver, y es la velocidad de la luz. Esto, ¿por qué lo hicimos, verdad? Porque una es más cómodo trabajar como estamos acostumbrados normalmente con la variable c, que estar poniendo constante física o light speed. Entonces es más sencillo trabajar con C, además de que es una variable que vamos a estar utilizando constantemente. Ok, a nuestra antena ahora le pasamos a lo que es la asignación de parámetros. En nuestro caso, en la asignación de parámetros elegimos lo que fue una frecuencia central o una frecuencia de corte de 2.67 GHz, una constante dieléctrico de 4.2. Tenemos la altura del sustrato, que es de aproximadamente 1.52 milímetros. Y tenemos el ancho de la antena para una, para una resistencia de 50 ohmios y para una resistencia de 100 ohmios. Ok, luego tenemos ahora lo que son las longitudes de la antena, es decir, lo ancho, lo largo y todo lo que va a llevar la antena. La longitud de la antena, primero que nada, se calculó en base a lo que es la frecuencia que necesitamos y la permeabilidad del dieléctrico en este caso era 0.04 y la frecuencia de corte que era de 2.67 GHz. Esto da como resultado una longitud de 0.2560 metros. Tenemos un ancho de antena de 0.03 metros. Luego tenemos lo que son las longitudes, el ancho de lo que es el plano de la Tierra, lo que es el ancho y la longitud de la muesca. Ok, luego procedemos a lo que es a crear las primitivas de la antena.
o mejor dicho, lo que son los parámetros o los elementos de la antena. Entre ellos tenemos el material que va a irradiar, el material por el cual va a ser excitado, etcétera, ¿no? Una vez que tenemos eso, procedemos a lo que es definir las propiedades del PCB. ¿Qué es un PCB? Un PCB es una placa de circuito impresa. Algo que cabe resaltar es que hasta este punto ya nuestra antena está lista para ser simulada, pero le hemos agregado dos parámetros aún más para hacerla un poco más interesante. Y es que empezamos a definir ¿por qué definimos en primer lugar las propiedades de la PCB? Estas propiedades las definimos para utilizarlas luego en 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 una herramienta que nos está proporcionando MATLAB llamada PCB Herbert. ¿Qué hace esta caja de herramientas? Esta caja de herramientas lo que hace es agarrar la información del PSB que hemos diseñado anteriormente, crear un documento en archivo zip o una carpeta en general. Y esa carpeta, ¿para qué nos va a servir o para qué nos van a servir esos archivos que se quedaron guardados dentro de ahí? Esos archivos nos van a servir en general para tener, perdón, una visión física de lo que es la antena. Y esto lo hacemos gracias a una herramienta que proporciona MATLAB también, llamada MyWheel. Esto es propio de MATLAB. Y también este es un servidor. MyWheel es un servidor. Y también podemos hacer algo aún más profesional, que es lo que tengo aquí a la par, llamado OSPARC Writer. Writer solo es como el constructor. Los que sean un poco de programación entenderán que es un constructor y todo lo demás. Entonces esto es más como un constructor, pero en realidad el servidor solo es OSPARC. Entonces, OSPARC, ¿qué diferencia hay entre OSPARC y MyWheel? La diferencia es que MyWheel simplemente nos muestra un esquema físico de lo que nosotros estamos realizando. En este caso, la antena, ¿verdad? Y OSPARC lo que hace es que agarra los datos que nosotros teníamos y los sube a una tienda en línea como notarán, lógicamente se llama OSPARC. Y en esta tienda, ¿qué es lo que hacemos? En esta tienda lo que hacemos es comprar la PSB y luego seguir con lo que es el montaje de la antena. Entonces, como se darán cuenta, tenemos una gran ventaja de lo que es MATLAB. MATLAB no, además de proporcionarnos lo que es la simulación de la antena, que de por sí hasta aquí ya estaría bien, ¿verdad? Porque es el objetivo en sí de esta presentación, pero nosotros quisimos llevarlo más allá y es darle ese, ese toque de campus, ese toque laboral, cómo utilizar esto en el campo laboral y no quedarnos hasta el ámbito educativo, sino salir de nuestra pequeña zona de confort. Entonces, una vez teniendo todos los parámetros, simplemente MATLAB nos va a generar un archivo de .zip o una carpeta y ese archivo lo metemos a un servidor. Ese servidor nos muestra cómo se va a ver nuestra antena y seguidamente la podemos comprar de un solo, sin necesidad de venir, llamar y empezar a ver qué tipo de antena voy a necesitar o empezar a hacer el estudio y todo lo demás, sino que tenemos esa comodidad de que MATLAB directamente nos proporciona ya todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que queremos hacer. Y es eso, o sea, todos esos parámetros, basta con subir ese archivo y ya el servidor sabe qué tipo de antena necesitamos. Y en cuestión de días vamos a tener nuestra antena en las manos. Que una vez dicho esto, vamos a pasar a lo que ya es la simulación y ver en sí qué es lo que hace el programa. Que aquí me pide que cambie de folder y es porque no estoy en la carpeta donde tengo guardado el programa.
Que aquí MATLAB empieza a correr y me empieza a generar las figuras. Y la primera figura que me genera es una vista física de la antena. La segunda es un patrón de radiación de la antena. Y seguidamente lo que está haciendo es un barrido de frecuencias. Este barrido de frecuencias lo hace para ver si la resistencia que hemos puesto cae en sí exactamente donde nosotros tenemos la frecuencia de operación. Y por último nos está generando una figura 4 que es, la figura nos está diciendo a partir de qué punto empieza esta antena a funcionar, o a partir de qué frecuencia, ¿verdad? Y, ok, de esta herramienta vamos a hablar después. Esta es la carpeta que les mencionaba, que nos generaba MATLAB y al mismo tiempo nos abre la página del servidor, la página web de MyWeb Labs, donde vamos a cargar nuestros archivos, pero eso lo vemos más adelante. Ok, vamos a empezar a hablar de lo que son cada una de estas figuras. Entonces, como les mencionaba, tenemos primeramente lo que es un esquema físico de la antena patch y vamos a desglosar cada uno de los pequeños elementos que se ven en ella. Entonces, el primer elemento que podemos observar, tenemos como un puntito rojo. Y ese puntito rojo no es nada más que el punto por donde se va a excitar o el punto por el cual va a ser conectada nuestra antena patch. Luego lo que tenemos eh, es el elemento radiante, que es el elemento que está en verde. Luego tenemos lo que es la estructura de alimentación. Es esta que está acá, esta estructura de alimentación. Es la estructura que alimenta el elemento radiante. Y el punto rojo que les mencionaba, que es el punto de excitación o el punto de alimentación. Ok, como pueden ver acá tenemos de qué está hecho cada uno de estos materiales que les hablé anteriormente. El primero está hecho de metal, el segundo está, y el tercero, cada uno de ellos es hecho de un material diferente. Ok, ahora hablamos de la figura 2. La figura 2 es un patrón de radiación, como ya mencionaba. En este patrón de radiación podemos ver lo que son los máximos valores y el mínimo valor de ganancia que puede obtener nuestra antena y nos muestra también la frecuencia. Nos dice que tenemos una ganancia máxima de 5,82 decibelios isotrópicos y una ganancia mínima de menos 13,6 decibelios isotrópicos. Asimismo nos muestra lo que son el azimut y la elevación. Cada uno de ellos está a menos 180, 80 y 180 y tenemos menos 90 y 90 grados la elevación. Esto es porque es una antena, primero es una antena rectangular y en sí aún no está excitada. Entonces nos muestra como un esquema ideal de la antena. Aquí podemos ver lo que es un pequeño esquema de la antena en forma física. Ok, ahora analizando la figura 3 dice que es un gráfico de impedancia. Este gráfico de impedancia, ¿qué nos está diciendo? Este gráfico de impedancia nos está diciendo si el valor de resistencia que nosotros elegimos va a trabajar o va a operar la antena de microstrip patch. Entonces nosotros elegimos un valor de carga de resistencia de 50 ohmios. Entonces se supone que en 50 ohmios debería de aparecer básicamente la frecuencia a la que estamos trabajando. Entonces estamos acercando un poco más el gráfico para tener una mejor vista. Y efectivamente podemos observar que en 50 ohmios tenemos la línea azul que nos marca la resistencia. La resistencia. Nos dice que en 50 ohmios esta resistencia puede trabajar incluso hasta 2,7 GHz. Y la impedancia, recuerden que la elegimos también de 50 ohmios. Cada una de ellas es la reactancia, perdón. También nos permite trabajar en el rango de 2,66, 67. 66 puntos y algo. Entonces vamos a estar trabajando entre 2,66 a 2,7 GHz con el valor de carga que elegimos. Por lo tanto, nuestra antena funcionará
con esos valores de carga que le asignamos. Ok, ahora hablando vamos a hablar un poco acerca de la figura 4. En esta figura nos muestra cuánta energía se refleja desde la antena. Aquí el valor más alto corresponde a la antena que acepta más energía a esa frecuencia. Esto nos muestra, ¿verdad?, que con una carga de 50 ohmios, nuestra antena está funcionando a una frecuencia de 2.65, 7 aproximadamente, que era como hemos visto anteriormente en el gráfico de impedancia. Aproximadamente a partir de ahí empezaba a funcionar y llegaba hasta un rango de 2.7. Este pico, ¿qué es lo que nos está diciendo en sí nos está diciendo el punto en que la antena empieza a resonar? Como ya como ya había comentado mi compañero anteriormente, estas antenas se les da un pequeño margen de error, por llamarlo así, dado a que ellas van a tener pérdidas debido al dieléctrico, al material del que está hecho, etcétera, ¿verdad? Entonces se le da un pequeño margen de error de 2 al 4% para lograr una resonancia en la frecuencia deseada. En este caso, nuestra frecuencia era de 2.67 GHz y llega a 2.66 aproximadamente. Entonces podemos decir que está dentro del rango que deseamos. Ahora pasamos, esto sería en sí todo lo que es la simulación de la antena, pero pasamos a lo que fueron los extras que le agregamos a la simulación. Entonces, como les comentaba anteriormente, vamos a hacer uso de lo que es la herramienta PC Gerber que nos proporciona MATLAB. Que una vez que el programa se ejecutó, nos abre automáticamente esta pestaña. Esto ya está eh, programado en el paquete PC Herbert de MATLAB. Incluso podemos entrar a ese paquete de PC Herbert, pero en este caso no es el objetivo de la práctica y, y todo lo demás. Si alguien tiene curiosidad, pues puede preguntar en el grupo y con gusto les vamos a responder. Entonces, primero, ¿qué es lo que hacemos para observar esto? Lo que vamos a hacer es arrastrar todos los archivos, excepto el archivo TXT que nos generó MATLAB en su momento. Nos arrastramos, los pegamos, y automáticamente él detecta qué tipo de archivo es. El punto GBS dice que es el botón de soldadura, y todos los demás, ¿verdad? Hay unos archivos que no los lee, dicen no layers, porque estos archivos son archivos propios de MATLAB que lo que hace es asignarle una marca de agua. Entonces, en nuestro caso no nos interesa, ¿verdad?, tener una marca de agua de MATLAB, porque no, no es como nuestro caso. Si quisiéramos ponerle una marca de agua propia, pues podríamos modificar esos archivos, pero eso ya sería en lo que es la carpeta, en la función raíz de Gerber. Ok, como les mencionaba, esta herramienta de MyFreeLabs lo que nos da es una vista más física de nuestra antena PATS, y esta sería en sí la antena PATS la cual nosotros hemos diseñado. Okay, aquí lo único que hice fue quitarle la Show Online, que era la marca de agua de MATLAB, solo se las quitamos y listo. Entonces, esta sería nuestra antena patch y esta sería una vista superior, por así decirlo, de la antena patch. Y aquí están cada uno de esos puntos, el material radiante, el material que es encargado de la distribución de toda la excitación de la antena y el punto de excitación donde se conecta la antena. Y como vemos, es una antena patch diseñada para funcionar a una carga de 50 ohmios. Y también tenemos lo que es una vista inferior de la antena. Lo que vemos aquí solo son bornes que resultan de poner esta conexión. Entonces no es como que va a ir algo conectado ahí. Esta solo es una vista superior de cómo se mira la antena por debajo y así se mira por encima. Y algo curioso, algo bien importante es que esta herramienta también nos permite como interactuar como un plano 3D de la antena, ¿verdad? Y, y en teoría esto sería todo lo que es nuestra simulación de la antena. Espero que les haya gustado. Y como les mencionaba anteriormente, también contamos con la otra herramienta, ¿verdad? Que fácilmente podría agregarla. Voy a dejarla aquí. Lo único que se hace sería copiar este pequeño párrafo, ponerlo aquí
¿Y qué es lo que va a hacer en este caso? En este caso lo que vamos a hacer es que va a abrir una web, pero esta web va a ser de una tienda. Lo voy a correr para que lo vean. Entonces voy a empezar a correr el programa. Y lo que él va a hacer abrir la web de la tienda de Outspark, a la cual nosotros podemos subir el, el archivo .zip que nos genera MATLAB y comprar directamente la antena micropatch que necesitamos. No la antena en sí, sino el PSB o la placa de circuito impresa. Entonces, como ven, aquí nos abre la página de Outspark. Entonces, aquí meteríamos el archivo. En este caso, a mí no me lo va a leer porque necesito una cuenta, necesito registrarme y todo lo demás. Pero en caso sería registrarse, ir a donde está guardado el archivo y seleccionarlo. En este caso está en un archivo .zip, que es como lo pide. Lo pide en zip. Si se darán cuenta, el que estoy usando es el servidor de Outspark. Entonces él automáticamente, como lo que él pide es archivo .zip, eaglecat y keycats, entonces él genera prácticamente archivos zip. Entonces esto de KiCad creo que también lo conocen, es un programa que se utiliza en electrónica. Entonces le dan archivo a abrir y él se empieza a subir. En este caso a mí no me lo sube porque no estoy registrado. Debería de registrarme y, y tendría acceso para comprar, como ven, es una tienda. Entonces, en general, esto sería toda nuestra exposición. Espero que les haya servido, les haya gustado y sea de mucha ayuda, que es en sí el fin de cada una de ellas. Y muchas gracias.